Bueno, hoy 18 de mayo del 2022 estamos con Carlos Chertin en Jerusalén. Yo estoy aquí en Ranana y Carlos, ante todo quería preguntarte, uno, te agradezco que, participes de esta entrevista. Dos, quería preguntarte si estás de acuerdo en que grabemos y que otras personas puedan tener acceso a esta grabación. Ningún problema, estoy de acuerdo. Bueno, empecemos por nuestros orígenes. ¿Cómo llegaron Perfecto. tu familia a la Argentina? ¿Cómo se desarrollaron? ¿Qué actividades tenían? El micrófono es tuyo. Adelante. Bueno, la verdad es que a pesar de que han pasado muchísimos años desde la fecha en que mis abuelos llegaron aquí, el tema es muy actual porque desgraciadamente estamos viviendo la guerra con Ucrania y de repente aparecen nombres que recuerdan a los orígenes de mi familia, como Gersón, por ejemplo. Mis abuelos, el padre de mi padre, o sea, el abuelo paterno y la abuela materna vinieron de la zona de Gersón, donde se escuchan ahora las batallas y lógicamente a causa de la guerra esa, volví un poco a revisar esos orígenes y tengo que decir gracias a Dios que mis abuelos decidieron irse de Ucrania y por eso estoy yo aquí en Jerusalén ahora, porque si no probablemente no estaría aquí. De todas maneras, tengo acá, yo le mostré a Ricardo, les muestro una carta. No es una carta, sino es un escrito de mi padre, puño y letra de él, de hace muchos años, donde me dice así: papá nació en la provincia de Jersón, Ucrania, en un pueblo llamado Soroke, Sharoke, entre paréntesis ese pueblo existe. Yo tengo inclusive una foto de altura del pueblo ese, que está en Ucrania, lógicamente, en su época estuvo en Ucrania, parte estuvo en Rusia, de todas maneras pertenece a Ucrania. Y mi abuela vino de una aldea que se llama Yazer. Es interesante porque la palabra Yazer pareciera ser que viene del hebreo y puede ser que sí venga del hebreo. De todas maneras, muchísimos judíos de origen de esa aldea llegaron a la Argentina, inclusive antes de la época del barón Hirsch. Si no me equivoco, a Monigotes llegó un grupo de judíos de Yazer, entre los primeros judíos que llegaron a la colonización judía en Argentina. De todas maneras, más o menos ¿qué año esto? ¿Tenía alguna indicación de qué? Ahora te digo exactamente las fechas. Lo interesante, y acá escribe así mi padre, dice: mamá nació en un pueblo llamado Yazer, mi abuelo paterno, creo, dice papá, creo. Es interesante eso, dice creo, quiere decir que él no estaba seguro, se llamaba Tanje Meyer. Mi hermano Mauricio, padre de Jorge, entre paréntesis, se llamaba Meir a nombre del abuelo. Se casaron, mi papá tenía 26 años, mi mamá tenía 24. Después empieza a hablar de las familias, etcétera, etcétera. Lo interesante es que mi abuelo llegó a la Argentina en fines de 1903 y la razón por la cual decidió irse de Ucrania era de que en el año 1903 empezaron una situación muy complicada con el Japón, entre Rusia y Japón, y empezó a haber un reclutamiento de jóvenes para el ejército ruso, y mi abuelo dijo: no, yo no pienso ir al ejército, yo me voy a ir a América, y por la frontera de Polonia se fue a América, y al año siguiente, en el año 1904, entre paréntesis, la guerra con el Japón empezó en febrero del 1904, trajo, lógicamente, a la esposa, a mi abuela, la trajo a Basavilbaso. Mis abuelos llegaron a Basavilbaso dentro del marco de la colonización judía del barón Hirsch. Y ahí se estableció, y ahí nacieron todos los hijos en realidad. Es decir, mis tíos y mi padre nacieron en Basavilbaso. Papá nació en el año 1915. Esa es la parte de mi padre. De parte de mi madre también vinieron de la zona de Ucrania, de cerca de Kiev, pero llegaron mucho, o sea, mis abuelos llegaron mucho más jóvenes que en el caso de mi padre. Creo que mi abuela paterna llegó siendo una criatura a la Argentina. Mi mamá nació en Buenos Aires, porteña. Nació en Flores. ¿Cómo es el apellido de tu mamá? En Flores, Buenos Aires. ¿Cómo? El apellido de tu mamá. El apellido de mamá es Slovinsky, Sara Slovinsky.
Cuando uno empieza a buscar el árbol genealógico se encuentra con un montón de apellidos que de una u otra forma están relacionados. Por ejemplo, el apellido de mi abuela materna era Leventon. De repente aparecen esos apellidos por todos lados. De todas maneras, ellos llegaron a diferencia de los abuelos paternos que llegaron con el barón Hirsch, mis abuelos maternos llegaron a Buenos Aires y ahí se establecieron. De la parte de mi padre en las colonias, una vida no fácil, realmente no fácil. Yo tengo entendido de que mi padre estudió hasta 4º grado. Tengo un libro aquí donde la maestra le escribe al señor Aaron Chertin por su muy buena clasificaciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? El libro lo tengo yo aquí guardado. Y bueno, yo creo que ese fue el último año. De Basa a Bilbaso yo pasaron a Galarza. Galarza es un pueblo de inmigrantes de origen alemán. De ahí mi padre también aprendió alemán. Y por lo visto no fue más a la escuela porque había que trabajar, no había cómo mantener el hogar. Me imagino que mis abuelos habrán sido situación económica bastante difícil. Mi padre fue el hijo menor de todos, o sea, el nene. Antes de ellos, 2 hermanas mayores y un hermano mayor. Y muy temprano, yo eso lo sé porque en su momento él comentaba, papá puso un negocio de ramos generales en el campo, en algún lugar por ahí cerca de Galarza, en Entre Ríos, y con una jardinera iba cada tanto, una jardinera, un carro y el caballo, iba cada tanto a buscar al pueblo, a Galarza, mercadería para poder vender en el negocio. Yo me imagino que en esa época habrá tenido 16 años, 15 años, porque a los 18 años se fue a vivir a Buenos Aires. A los 18 años se fue a vivir a Buenos Aires. Tiene también su parte pintoresca, digamos así, porque donde vivía por la calle Ayacucho. En aquella época, en la calle Ayacucho, en Buenos Aires, capital federal, era la zona de las pensiones. No las pensiones buenas, sino las pensiones donde se pagaba muy poco y donde vivía mucha gente de la vida. Papá contaba que cuando la gente de la vida hacía muy buenos negocios, traían pizza, convidaban con pizza a la pensión. De todas maneras, mi padre empezó a trabajar en una empresa muy grande que se llama Granar, que existe hasta el día de hoy en Argentina, una empresa de acopios de productos agrícolas que se acopiaban y se mandaban después al exterior de exportación. Esa empresa hoy existe todavía. De esa forma llegó mi padre a mi madre. Es decir, lo mandaron a mi padre de Buenos Aires, los padres de mi mamá, los abuelos maternos. Fueron a vivir a un pueblo llamado Ayacucho, en la provincia de Buenos Aires. Mi padre lo mandaron de Granar a ese pueblo para comprar, es una zona agrícola, para comprar productos agrícolas. Y otra vez, de acuerdo a la leyenda, ¿sí? Dicen que estando en la pensión, mi padre necesitaba comprar unos lápices y un cuaderno, y le dijeron, mire, acá cerca hay unos rusos que tienen un negocio de productos de todo, tienen ahí, así que iba a poder comprar. Rusos en aquella época eran lógicamente judíos. En Buenos Aires y en la Argentina se llamaban, a los judíos se llamaban a los rusos. Y mi padre dijo, bueno, rusos, vamos a ver a quiénes son los compatriotas. Y se fue al negocio lo atendió una señora rubia, alta, de cabello enrulado, esa era mi abuela materna, y papá le pidió comprar unas cosas y entre otras cosas le pidió un peine. Y esta señora le dijo, mire, peine uno no tengo, pero tengo un juego de peines. Y mi padre siempre tuvo esas salidas así medias jocosas. Y le dijo, pero señora, yo tengo una sola cabeza, ¿para qué necesito un juego de peines? Bueno, eso no le cayó bien a la abuela. Pero, siguiendo conversando, se enteró que el señor Aaron Chertin era judío, también era ruso. Entonces le comentaron de que justamente tiene que llegar en estos días una hija que estudia en Buenos Aires para maestra. Se recibió de maestra y que le están muy contentos que venga a la casa a visitarlos. Y bueno, ahí empezó la historia. Gracias a los peines y gracias al pueblito ese, mi padre conoció a mi mamá. Y bueno, pasaron, ya después mi padre volvió de Buenos Aires, se estableció en Concordia. En Concordia creó una empresa muy grande. ¿Cómo? En Concordia ya estaba casado. No, todavía no estaba casado. Okay. Él volvió a Concordia y se escribían con mi mamá. Justamente tengo algunas fotos aquí que yo veo que mi madre le mandó. Acá hay un álbum de fotos muy, muy viejo. Un álbum de fotos muy viejo. Te voy a mostrar una foto de mi padre cuando era joven.
tenía pinta el muchacho. No sé si Pintó. se ve ahí. Levantar un o poquito, más. ahí está. Ah, Sí. ese era papá cuando habrá tenido, creo, 20 años, una cosa así, no sé. Pintón el muchacho. Bueno, y la mami también está aquí en una foto, en un barco de Levantar un poquito, jovencita. levantar un poquito. Ahí está. Bueno, estas son fotos de hace, no sé, fíjense lo que es el álbum, ¿sí? Esos álbumes antiguos, así que yo acá no figuro, no existo aquí en este álbum, o sea que antes que yo naciera. De todas maneras, mi padre se fue a Concordia y hicieron una empresa muy, muy grande que llamaba Comaco. Esa empresa era tan grande en función a lo que él ya conocía, que era el acopio de granos, que el tren tenía un desvío de las vías del ferrocarril de Concordia, entraba a la barraca para cargar los productos a Buenos Aires. Bueno, ahí se escribió con mi madre y al final decidieron, bueno, hay que casarse, se casaron. Y como la situación económica de mis abuelos no era muy buena en Buenos Aires, mis abuelos maternos, junto con 4 hermanos, o sea, 3 hermanos de mi mamá y mi mamá era la única mujer, y otros 3 hermanos, los trajeron a Concordia. Y ahí en Concordia vivieron, ahí nació mi hermana Norma en el año 1944, para ser más exacto, el 12 de mayo de 1944 nació Norma, y ahí también nací yo, un poco más adelante. Mis padres se casaron, si no me equivoco, el año 42. Ahora tenían que cumplirse, creo que son 100 años, si no me equivoco, ¿no? Hay que hacer el cálculo. ¿Pero en qué Oye, año dijiste? En el complicado, va un 42. disco. Sí, 100 años. Del No, 100 80 años, años. 80 80 años. años, perdón, uy, se deja, perdón, 80 años de casado, hoy serían 80 años de casado. En estos días, justamente, creo que el 2 de abril, si no me equivoco. De todas maneras, ahí empezó, mi padre también la Concordia era una ciudad en aquella época muy importante. Hoy es una de las ciudades más pobres de Argentina, si no me equivoco. En su época, en los años 40, 50, 60 inclusive, era una ciudad, creo que era la tercera ciudad del país en cuanto a la ganadería, si no me equivoco, citrus, había 2 líneas de tranvía, que no creo que en otro lugar fuera de Buenos Aires había tranvía. Recuerdo las casas, eran casas señoriales, realmente una ciudad hermosa, que desgraciadamente con los años se decayó en los últimos años. Se terminó el citrus, se terminó la ganadería, se terminó todo. De todas maneras, el hermano de mi padre, Mauricio, mi papá, tenían esa empresa y tenían también un aserradero en Misiones, en Puerto Rico. En un momento dado, en el año 1900, respecto a Concordia, desde ya decir de que mi padre era muy activo en la colectividad. Él también estaba en la parte política a nivel, a pesar que él siempre decía que la política había que empezar recién después que se creó el Estado. De todas maneras, papá él decía que él como comerciante e industrial no podía ser socialista, por lo tanto era liberal y era parte del movimiento que se llamaba Allgemeine Zionist, o sea, los sionistas generales, que hoy en día en Israel desaparecieron prácticamente. En su época era un partido bastante fuerte junto con los sionistas Atzmaim, los independientes se llamaban. Los sionistas generales eran en cuanto a cantidad, era un grupo mayoritario. Desapareció del momento en que se unió junto con el Herut y ahí prácticamente se terminó. Un amigo muy grande de mi padre Cuando levantaron Ramjal. De todas maneras, Herut mi liberal. padre era muy amigo con una persona conocida que era Marcos Dayen, el padre, acá ellos llamarían Moshe Dayan, sí, Moshe Dayan en Israel, no es el mismo Moshe Dayan del ojo cerrado, es el padre de Ilana Dayan. Ilana Dayan, exactamente. Una persona muy, muy agradable que varias veces habría venido a mi casa a Concordia y también en Posadas. Él trabajaba, si no me equivoco, creo que en la campaña unida o que era en Cayenne, juntar plata para traer a Israel. Eso hacía, por lo tanto llegaba a Concordia y lógicamente mi padre lo acompañaba y cuando llegaban a Posadas también lo acompañaban a cobrar los impuestos para Israel. Más aún, estando Marcos Dayan en Israel, antes que haga Aliá, mis padres ya vivían acá en Israel y lo fuimos a visitar en uno de los hoteles que estaba aquí en el Hotel Amelahim en Jerusalén. Nos fuimos a reunir ahí a recordar ellos recordaban vieja época, yo en esa época todavía no existía.
No sé si puedo contar una anécdota del tema ese, o está de más. No importa. El tema de Marcos Dayan, que siempre contaba a papá o mamá, no sé, que vino en Concordia y mamá sabía que a él le gustaba el gefilte fish. Entonces le preparó un gefilte fish. Resulta de que cuando le dice, ¿qué tal el gefilte fish? Le dice Marcos Dayan, este creo que es el quinto gefilte fish que como esta semana, porque todos saben que me gusta y todos me preparan gefilte fish. Entonces hay historias de cómo es el folclore de la colectividad. De todas maneras, en Concordia había una colectividad muy grande, había un centro sport, no me acuerdo bien cómo se llamaba, eh, ya no me acuerdo el nombre del lugar, y estaba la colectividad en sí, o sea, dos lugares separados, no tengo idea qué es lo que existe hoy en día, una colectividad muy, muy grande de judíos que habían salido de las colonias y se ubicaron en Concordia. La relación era una relación muy, muy cercana entre la gente. Yo, por ejemplo, llamaba tíos a gente que en realidad no eran tíos míos, pero la relación era tan cercana que el tío este y el tío Loto, la tía Beatriz o la tía esta, eran tíos. Al punto que hasta el día de hoy tengo contacto con una Tigman, de apellido, que vive en Buenos Aires. En una oportunidad viajamos juntos de Buenos Aires a Concordia, en uno de los paseos que hicimos nosotros a la Argentina de Israel. Tigman vivía cerca de mi casa en Concordia, era muy amiga con mi hermana, inclusive fueron juntos a la escuela. Amiga también con, ¿cómo se llama? Que trabajaba en el hospital del Shalei Tzedek, estudió medicina en Córdoba. Yo me voy a acordar en un ratito, de muy amiga con Graciela Lijovetsky. Ya. No sé si la conocías. No, también de Concordia. Con ella estoy en contacto todo el tiempo. Yo vivo en Jerusalén. No, de todas maneras, en definitiva, la gente de Concordia de una u otra forma se conocían unos a otros y se hicieron familiares unos a otros. ¿Cómo llegan Seguimos a adelante. Posadas? En el año 1953, más o menos, si no me equivoco, tiene que ser cerca, no me acuerdo si 52 o 53. Yo hago el cálculo porque yo al poco tiempo entré al Gani Eladim, en la escuela hebrea, al lado del negocio de mi Belfer. futuro suegro, de Marcos y de Lázaro, calle San Lorenzo, ¿no? Sí, así es. Bueno, ahí fui al GAN, así que quiere decir que yo habré tenido 5 años. O sea que yo nací el 48, por lo tanto, calculo que en el 53 habríamos llegado. Pero no llegamos a Posadas. Nosotros fuimos a Puerto Rico. En Puerto Rico durante 6 meses vivimos en un hotel que se llama Hotel Suizo, que todavía existe. Hotel Suizo, un hotel que era realmente de suizos. Todavía me acuerdo, el olor a sopa era riquísima, tenía una comida muy especial y tenían una pileta de natación donde yo aprendí a nadar. Tenía 4 años ahí aprendí a nadar en la pileta de natación del hotel ese. Y a los 6 meses nos vinimos a Posadas, a la calle Sarmiento 360, donde después se fue a vivir Kaufman. Al principio vivíamos nosotros fuimos a la vuelta, A la vuelta. la calle Félix de Azara 213. Esa casa estaba habitada por gente también conocida, ustedes no recuerdan eso, pero en la avenida Uruguay había un aserradero muy, muy grande de Fiorenza, un aserradero enorme, todo un edificio muy grande, ahí vivía Fiorenza en su época. Esta gente dejó el lugar, eso nos fuimos a vivir ahí a esa casa. Y Kaufman entró a vivir a... mi padre, lógicamente, no podía con su carácter, siempre tenía que hacer algo. Hay algunos que salieron a él, entre otros parece que el hijo y la nieta, una de las nietas por lo menos, que siempre está Spilke donde corresponde, y lógicamente empezó a activar también en la colectividad. Fue una época secretario, fue varios años presidente, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las cosas que en su momento, cuando se compró la escuela, en un momento no me acuerdo si fue Samuel o quién fue que me preguntó que estaba a nombre de tu papá y mi papá, a nombre de Fuchsman y a nombre de Chertin. Y pedían que firmen para que, no sé, había ahí un poder que presentar, había una historia, no sé bien cómo fue la mano ahí, de que el edificio, yo no me acuerdo si era de la colectividad o el edificio al lado, que fue la escuela después, donde estaba el Beit Knesset, estaba anotado a nombre de Fuchsman y Chertin. Es anecdótico, digamos así. De todas maneras, siempre había el problema Fuchsman-Chertin. ¿Por qué? Porque Fuchsman estaba con la línea de los socialistas, Lázaro Meltzer, Fuchsman, quien más estaba ahí, Gronovich estaba ahí, si no me equivoco, y del otro lado estaban los liberales o los del Likud, estaba
Ezra Pruchansky, estaba, ¿cómo se llama? No, Pablito Kotler, pero todo eso era realmente por encima, porque por abajo todos estábamos juntos. Es decir, a nivel de la amistad o de la relación era de una colectividad muy, 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 muy unida. Mi mamá se había recibido de maestra, lógicamente, como era costumbre, en la Argentina las mujeres no trabajan, por lo tanto mi mamá no había trabajado nunca de maestra, pero en la escuela hebrea necesitaban una maestra de trabajos patrios, temas patrios. Y tenía que ser alguien que sea maestra, que tenga el título. Así que durante una época trabajó en la escuela hebrea, lógicamente en forma Natbutit, ¿cómo se dice Natbutit? Voluntaria. Voluntaria, trabajó en la escuela hebrea. Pero luego, con los años, ya cuando nosotros éramos mayores, estudió francés, se recibió en la Alianza Francesa y terminó siendo también profesora de francés en la Alianza y en los colegios secundarios. Pero eso ya de viejita, ya la tenía más de 50 años. En fin. Y mamá, lógicamente, trabajó siempre en la Bicho. Yo recuerdo que era muchos años secretaria de la Bicho. Presidente no podía ser, porque en aquella época la única presidenta que podía ser era la señora Betty. Así que no podía ser presidenta. De todas maneras, hasta todo lo que pudo trabajaron ahí. Mi padre trabajó siempre en la industria de la madera. Hubo una época que construyeron cerca del aserradero ese, se construyó una fábrica de aceite de Tung. Desgraciadamente trabajó un año y no había dinero para poder comprar la materia prima y hubo que cerrar. Hasta el día de hoy no tengo idea qué pasó con ese lugar. En Puerto Rico, algún día pienso ir y tratar de visitar, de ver si eso existe. Después instalaron una fábrica, un aserradero en Garuapé, que queda al lado de Puerto Rico. Hasta el día de hoy recuerdo el lugar al lado de un arroyo. Realmente hoy en día solo vemos los aserraderos nuevos, lo que sea. Todo trabajaba a caldera, fuerza de vapor. Así funcionaba. No creo que haya habido ahí agua, electricidad, ni agua, no sé. De todas maneras, en Garuapé estaba la fábrica ¿cómo es? El aserradero, y en Posadas, en la avenida Cabret, estaba la fábrica de cabos de herramienta, que es lo que hasta que se vino a Israel trabajó en eso. Y yo, estando en Buenos Aires, me ocupaba cuando estudiaba, me ocupaba de los clientes en Buenos Aires, el tema de la distribución y cobro, sobre todo, de las cuentas en Misiones, en Buenos Aires. Hago un comentario al margen, Carlos. Yo creo que uno de los pocos, tu papá, en la comunidad, que no se dedicó al comercio, o sea, que no era comerciante, que tenía un negocio, y que no era profesional. O sea, yo traté de buscar industriales, no había muchos industriales y cosas por el estilo, casi no había. Casi no había, la mayoría estaba totalmente dedicada al comercio. Había muy pocos artesanos, teníamos por ahí una panadería, había una imprenta. Bueno, estaba Litvin, que tenía la panadería, sí. Samuelito Cohen con la imprenta. Cierto. O sea, había muy pocos. Industriales había muy pocos. Que prácticamente la mayoría estaba totalmente en el comercio. Había y dentro del comercio. Había gente que no estaba en la colectividad. Había gente que no estaba en la colectividad y trabajaba en maderas, ¿sí? Yo no puedo ahora. No puedo contestar ahora. ¿Cómo se llama? Había, por ejemplo, ¿cómo se llama esta gente? Él era médico, ginecólogo, tenía el hospital ahí en el sanatorio donde estaba antes no, ¿cómo se llama? La calle Bolívar, ginecólogo, Seidman. Había, por ejemplo, un Seidman que no estaba acercado a la colectividad, pero él trabajaba con maderas. Creo que vivía en una época en el Uruguay, si no me equivoco. Lo sé porque mi padre trabajaba con él. O sea que realmente dentro del tema de la industria, digamos así, prácticamente yo creo que en cuanto a eso, creo que papá era el único que estaba en la parte de industria maderera. Sí. Digo, casi no hay. Y a eso se dedicó toda su vida.
No teníamos Eso sería casi... te voy a decir más aún, te voy a decir más aún. Yo personalmente sé conozco los nombres, como el Guatambú, como el Ibiraró, como un montón de nombres originales de la zona, de la madera, y si yo la veo, te voy a decir también qué madera es. El Guatambú, por ejemplo, que se fabricaba en los cabos de herramienta, era una madera relativamente flexible, dura, fuerte. El loro, lo llamaban el loro, tenía otro nombre en guaraní, no importa, que era una madera amarilla, usaba para muebles. Y así el cedro, por ejemplo, rojo, se usaba también para muebles. O sea, el hecho de estar cerca, porque mi padre me llevaba, siempre salía mucho con él al interior. Más aún, yo manejaba a los 13 años, ya manejaba la camioneta, si se acuerdan, la Dodge. Manejaba porque viajaba con papá al interior y decía, bueno, ahora manejas vos. Un día, estando en Posadas, me dice, bueno, yo habrá tenido 15 años, 16 años, me dice, anda a buscar la camioneta porque me la dejé cerca del Correo Central, o sea, unas 5 o 6 cuadras de casa. Me fui a buscar la camioneta y ¿qué me encuentro? Que está pinchada una cubierta. Me mandó a propósito el señor Chertin que cambie la cubierta y que aprenda a cambiar una cubierta, ¿no? Cambié la cubierta y traje la camioneta a casa. Eso no voy a dar nunca, pero yo manejaba desde criatura, porque bueno, en Misiones no teníamos problema en ese sentido, ¿cierto? O sea que yo viajaba mucho con papá al interior y papá prácticamente cada tanto tenía que estar allá y volvía a casa. Como volvía, se veían dos cosas verdes, que eran los ojos verdes, y todo el resto era rojo. Todo rojo, todo de la tierra colorada, impregnado. Aire acondicionado en los coches no había, así que había que abrir la ventanita para que entre aire y junto con eso el polvo rojo de Misiones, ¿eh? Que realmente extraordinaria la Ahora dime, provincia contame esa. un poco de tu actividad. Escuela primaria, escuela de comercio. ¿Qué pasaron Yo, esos años? bueno, sobre que yo llegué a Posadas realmente cuando empecé el jardín de infante, y empecé el jardín de infante en la escuela Yiddish con la morada Soroka, ¿sí? No tiene nada que ver Soroka con Soroque, donde vivió mis abuelos, ¿sí? Pero tiene que ver, es decir, el Estoy apellido seguro ese, que sí. por lo visto, el Seguro que origen viene de Soroque. Con la morada recuerdo que me acuerdo de la escuela Yiddish, sobre que entrábamos a la izquierda estaban los estudiantes de mayor edad y el GAN estaba casi al final. A mano izquierda había una galería, y al fondo había un patio de tierra, y una de las cosas que había ahí había un árbol de moras. Y bueno, cuando llegamos a casa teníamos todos los guardapolvos morados, porque ya guardábamos las moras, las poníamos en el bolsillo, y así salían los guardapolvos recién planchados de casa, ¿sí? Salían todos morados. Eso me acuerdo de ahí. Y otra cosa que me acuerdo ya cuando era un poquito mayor, habrá estado ya me imagino en infantil o no sé, porque ahí estudiamos todos juntos, de infantil a cuarto grado, creo que la escuela dice estudiamos todos juntos. Me acuerdo de que el finado Alberto Regatque, pobrecito, digo pobrecito, increíble que haya fallecido, Alberto Regatque, el padre de Alberto, se tenía dedicaba a la también madera. un corralón de maderas. Sí. Él tenía un corralón, él no cortaba, pero tenía corralón, él compraba madera y vendía madera. Había otro señor Entre Ablín. paréntesis, eran parientes con mis padres. Había también un señor Ablín. Ablín, los Ablín tenían relación, ya no me acuerdo bien si con mi papá o con mi mamá, pero había una relación ahí de parentesco de muchos Él años. también se dedicaba a la madera. El Ablín, Sí. Ablín tenía el negocio ahí en la calle, no, la esposa de él. No, el Ablín que está en Buenos Aires. Ese se dedicaba a la madera, creo yo. Pero había otro, o me estoy confundiendo. Había en la calle una hermana de la señora de Regatque, que se había casado, Casa Don Carlos se llamaba, ahí en la calle Buenos Aires, al lado del Trébol. No sé si te acordás. Ellos no estaban cerca de la colectividad, porque él era de origen sefaradí, ellos no venían mucho en la colectividad. No importa. De todas maneras, Alberto Regatque se ocupaba de traer punteros. Y resulta que el Moré Soroka, había uno de los nenes, que ya no es nene, ya es muy grande, no sé si te acordás, no me acuerdo el nombre, pero hacer memoria te vas a acordar de él, lo estoy viendo, era muy, muy vago, y lo hacía poner nervioso al Moré Soroka. Entonces el Moré Soroka agarraba con el puntero, pegaba un golpe, y siempre lo pegaba en el primer banco. O sea que el que se sentaba en el primer banco siempre ligaba ahí no el golpe, pero el ruido y el susto, y rompía los punteros.
Entonces, Escuchá, move la cámara o sentate más atrás porque está saliendo de... bueno. Mi señora me cerró la puerta, pues yo grito. ¿Qué le va a hacer? Todo. Ahí está, ahora te veo bien. Ahora puedo gritar, ahora puedo gritar. De todas maneras, ¿cómo se llama? Esa es la parte de la escuela Yiddish. La escuela Spanish, Mayanikra, la escuela La común, otra. mi hermana iba a la escuela normal. Entonces yo fui a seguir al jardín infante de la escuela normal. Lógicamente, al principio tengo una foto ahí que se la sacamos en la Plaza 9 de Julio, en donde está mi hermana y yo al lado, los dos con guardaespaldas